vi también la de... Qué impresionante y qué importante. Decía el pastor que hay que pedir cosas, hay que pedirlas en el espíritu, hay que pedir cosas más espirituales, lejos de pedir cosas materiales, que no es malo. Nos enseñaban muchas cosas ahí y nos llamaban la atención directo, no me mencionó, pero yo sé que yo estaba ahí también y si hubiese estado aquí ya me hubiera mencionado también. Y yo digo, ya no anhelo más ministerios, yo ya quisiera poder con la alabanza. Vean cómo lo saco sí se nota cuando lo saco de tiempo, cuando ellas empiezan después. No, yo empiezo antes. ¿Sí se dan cuenta de eso? Sí, es que uno quisiera ser muy bueno para las cosas de Dios, antes de ser bueno para la gente, ¿no? Y entonces dije, vamos a revisar algunos detalles que a mi juicio es necesario que revisemos. Como lo comenté la otra vez, habemos muy, muy grande en la palabra. Nosotros ya llevamos 47 años, hija. 47 años aquí en la palabra de Dios. Algunos llevan 10, 15, 17 y así sucesivamente. Ahora quiero ponerles un escenario. Suponiendo que ahorita lleguemos a la casa y vamos a decir todos. Y resulta que oprimimos el interruptor de la corriente eléctrica y no hay luz. ¿Qué es lo primero que hacemos? Antes de arreglarla, ¿qué hacemos, David? ¿Cómo? No, bueno, sí enojarnos, pero lejos de enojarnos, como para tratar de solucionar el problema, ¿qué hacemos, Juanito? Vemos la lámpara del teléfono. ¿Qué otra cosa hacemos, Gerson? Checamos los fusibles, muy bien, porque algo no está funcionando, ¿cierto? Porque no hay corriente eléctrica. A lo mejor salimos a la calle y le preguntamos a los vecinos, oye, ¿sí tienes luz? Y yo, no, sí tengo. Entonces el problema está en tu casa. O sea, el problema está con nosotros, ¿sí o no? Y si ya revisaste los fusibles, y si ya revisamos la instalación eléctrica, ¿qué sigue después? Prendemos una vela, pero la cuestión de la luz, ¿qué sigue? Pues hay que ir a comisión, ¿no? Y si no la arreglan, pues hay que juntar a los vecinos e ir a hacer un platón allá para que nos la arreglen. ¿Te acordaste de que no pagaste el recibo? Te la cortaron. Y acuérdenme, al final, alguien de ustedes levanta la mano y me digan, me dijiste que ibas a poner un ejemplo en relación a la luz. ¿Sí? ¿Alguien me acuerda? Ahora, pongan ese escenario. Ok, guarden ese escenario ahí. 2. ¿Qué pasa si en este momento alguien nos llama, X o Y, no sea porque el ejemplo es un poquito fuerte, crudo? Alguien nos llama y nos dice, oye, ¿puedes venir a orar? Por, no sé, por mi hermano, por mi primo, por una persona que está en su lecho de muerte. Si un día llega y le dice, David, ¿puedes ir a orar por el vecino que está en su lecho de muerte? O sea, ¿cuántos de nosotros decimos, sí, vamos? Es más, pónganme otros 4 o 5 ahí. O sea, ¿cuántos nosotros sí podemos hacer eso? Si se debe o no se debe, bueno, ya es otra cosa, pero déjenme poner el ejemplo. Más aún, fallece alguien y te invitan. Y te dicen, ¿puedes hacer una oración? Comparte algo ahí. Y resulta que el difunto no conoció a Dios. ¿Cómo oraríamos? O sea, no podemos mentir. O sea, no puedo tomar la Biblia y decir, Lázaro resucitó y va a resucitar en el día postero todo lo que dijo María. No puedo decir eso, ¿o sí? No puedo. Porque la palabra dice, el que creyere y fuere bautizado será. Y el que no creyere, así dice la palabra. Yo no lo digo, yo no estoy con ustedes por si me están grabando. ¿Sí se entiende? O sea, otro ejemplo. Eso guárdenlo ahí. Es correcto decir, voy a orar para que esta persona sea salva. Porque si es así, vamos en contra de los principios de la doctrina. Creemos en la predestinación. Entonces, ¿cómo oramos por alguien para que sea salvo? Yo creo que será la forma de direccionarla a la oración. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, ¿cuántos de ustedes, no me lo digan, pero piénsenlo, para no incomodar a nadie, ¿cuántos de ustedes han orado a Dios, entienden que no hay respuesta o definitivamente no ha habido respuesta? La respuesta se tardó muchísimo para llegar. O a veces no hay respuesta. Como que Dios no nos escucha. No sé cuántos han sentido eso. Yo sí. Así como que, Dios mío, ¿no me escuchas? Me gustaría saber la estadística de las oraciones, sí, de las oraciones que se hacen, las que se solicitan en el grupo de WhatsApp.
¿Cuántas de esas oraciones ya han sido contestadas? ¿Y cuántas de esas no fueron contestadas? ¿Y cuántas de esas todavía están en espera ahí en la fila? A veces sentimos eso, ¿o no? Yo sí. Pues ahí les van las claves para una oración eficaz, o para una mejor oración, o para una oración, ustedes que les ponen el título. Déjame sacar mi apunte para decirles cómo está el título. Orando en el Espíritu se llama. Orando en el Espíritu. ¿Les parece si ponemos la presentación? ¿Quién me ayuda? Ahí nada más. Y si no, no se preocupen, yo me sigo. Está ahí, pero déjalo así, mi amor. A ver, si le ayudas, ¿quién le ayuda, Carlos? Es que creo que hay que darle un control P para que se pueda ver lo que estamos en la Windows más P, para que se duplique, Carlos. Chiste es que abran sus Biblias en Marcos 11:24. Eso es. Marcos 11:24. Vamos a apurarnos. Marcos 11:24. ¿Lo tienen? Si no lo tienen, ahí está en la pizarra. Vamos a leerlo unidos y una vez que oremos, oramos, ¿va? Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora léanlo ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos ponemos en tus manos en este momento. Pedimos perdón por nuestras faltas. Pedimos que el Espíritu Santo nos guíe. Las personas que nos ofendieron. Queremos andar, queremos orar, queremos estudiar bajo tus preceptos, bajo tus mandamientos. Queremos que hagas tu voluntad en este momento. Oramos con fe. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y que se haga tu voluntad, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces ya tenemos esos escenarios. ¿No se pudo? Es una que está así, mi amor, mira. Dice claves para la oración. No. En mi memoria. En una carta que dice Sermones 20:24. Bueno, seguimos. Ok, entonces, fíjense lo que dice la lectura. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pueden buscar Filipenses 4:6, por favor, también. Filipenses 4:6. Claves para la oración. Filipenses 4:6. ¿Ya lo tienen? Y dice, ¿por nada qué? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? A ver, todos fuerte. En toda oración. En toda oración. Ajá, y ruego con acciones de gracias. De ahí partimos y entonces dice, no estemos afanados por algo que no ha sucedido, sino más bien hay que orar para que Dios sepa de lo que tenemos nosotros necesidad. Ahora, si a veces hemos sentido que las oraciones no tienen fuerza, no tienen potencia, si Dios no nos ha contestado o no nos contesta, es por razones o tenemos para mejorar nuestra oración. Ahora, pongan atención, porque todos tenemos la necesidad de orar. La necesidad no solamente es del pastor y de su esposa y de las damas o de los varones o de los que dirigimos la alabanza. Todos debemos orar, pero sobre todo, todos debemos saber orar. Y pongan atención, yo entiendo que aquí hay gente muy adelantada que para esto ya es algo cotidiano, normal. Pero también entiendo que hay muchas personas que necesitan aprender a hacerlo. Porque el primero que está obligado a orar por tus peticiones y por tus necesidades eres tú, somos nosotros los primeros que tenemos que acercarnos a Dios. Y como con el ejemplo de la eléctrica, ya si no podemos o si sentimos debilidad, acudimos a los hermanos, acudimos a la familia y hacemos fuerza para orar y para pedir a nuestro Dios. Pero el primer responsable de nuestras oraciones, el primer responsable de nuestras peticiones, somos nosotros mismos a título personal, porque la relación con Dios es personal.
Hay una promesa allá en el cielo que nos vamos a conocer como familia, pero la salvación es personal. El buscar a Dios es persona a persona. Nos juntamos para orar y pedir, sí, como familia, como pareja, como hijos, padres, como iglesia, sí, pero la relación es personal. Y por eso dice la Biblia que están dos trabajando, uno se queda y el otro se va. Dos están durmiendo, uno se queda y el otro se va. Iban a la iglesia, pero uno buscaba la relación con Dios más estrecha y el otro posiblemente no. Entonces, hasta aquí estamos bien. Los primeros responsables de orar por nuestras peticiones, por nuestros dolores, pues, somos nosotros mismos. Y lo primero que tenemos que hacer es orar, la que sigue, orar en obediencia a Dios. Fíjense lo que dice ahí. Fíjense a David. Aquí es David orando en el Salmo, no lo busquen, ahí está, Salmo 66, 18 dice, si mi corazón no hubiese mirado, fíjense nada más. O sea, ni siquiera cometió iniquidad, simplemente la miró, simplemente la pensó y dice, si mi corazón hubiera cometido iniquidad, el Señor no me habría escuchado, dice. Él estaba consciente de que posiblemente en ese momento de su vida no era tan agradable a Dios y estaba consciente de que por eso, o posiblemente por eso, Dios no lo escuchaba. ¿Y qué es iniquidad? Abajo iniquidad dice, la maldad o iniquidad tiene que ver con todas esas cosas. Maldad, vileza, ¿qué más dice? Infamia, injusticia. Si estamos en ese tipo de situaciones, posiblemente tardará mucho en que Dios escuche nuestras peticiones o dé una respuesta favorable a lo que nosotros estamos pidiendo. Otro ejemplo que puse ahí es Isaías. Vean qué dice Isaías. Dice Isaías, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y él mismo se da la respuesta y dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Igual en lo poquito, lo mucho que hacemos no da o lo suficiente para que Dios nos escuche y ponga atención a lo que estamos pidiendo. Pero no se vayan a poner tristes, más adelante viene la solución. Hay otro ejemplo en la Biblia, ¿podemos seguir, amor? Hay otro ejemplo en la Biblia de Esdras. En Esdras, vayan tomando nota y ahí lo leemos para irnos un poquito más rápido. Y fíjense cómo decía Esdras. Imaginen la escena. Yo no sé si estaba hincado, yo no sé si estaba postrado, pero Esdras estaba orando y estaba diciendo, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro ante ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Pero él decía, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti por el pecado que se estaba cometiendo. Y ojo que eran hombres santos delante de Dios. Y aún así estaban conscientes y confesaban que andaban mal delante de Dios. Todos nosotros andamos mal delante de Dios, porque la Biblia dice que no hay justo ni un uno. Y posiblemente es algo que está limitando la comunicación con Dios. Y no pues para juzgarte. Y ay de mí. Pero tan fácil con la palabra de Dios para cotejar lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, para entender que estamos mal. Y no esperemos a que la gente de allá afuera nos los diga. Porque eso todavía es más crítico. Ahora, pero ahí va la solución. Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, verso 22. Y cualquier cosa que pidieres lo recibiréis de él. ¿Por qué? Díganlo ustedes. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Entonces la contra es, si no estamos guardando los mandamientos, va a limitar la comunicación con Dios. Va a obstaculizar esa comunicación con Dios. Pero si tratamos de guardar en la medida de lo posible hasta donde las fuerzas espirituales nos den, yo creo que Dios va a inclinar tu oído y va a escuchar tu petición. No sé cuál sea tu petición. No sé cuál sea tu necesidad. No sé qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios, pero tú sí lo sabes. Dios también.
Pero Dios hoy nos está diciendo, tratemos de estar bien, o trata de estar bien delante de mí, para que ponga doble atención a lo que tú me estás pidiendo. No sé si sea tu esposo, no sé si sea tu hijo, no sé si sea un problema en el trabajo. Yo no lo sé. Pero nada más dice, guarda tus mandamientos. Qué sencillo, guarda los mandamientos, punto. No es nada fácil. Pero más adelante vamos a ver que alguien puede ayudar en ese sentido. Vamos a ver la siguiente. Fíjense, ojalá y cuando tengan tiempo, pero ahí ayúdenme para que lo lean. Esto está tremendo. Ajá, adelante, pastor. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han jurado, han mentido y aún lo han guardado en serio. Pasando aquí, ¿por qué Josué se acerca así? Josué el bíblico, no Josué Espinosa ni Josué Martín, hoy no vino. Pero Josué, ¿por qué? Ahí hay una partecita ahí en la Biblia, después lo leen un poquito antes. Ya ven que Josué empieza a conquistar muchos pueblos. Y hay un pueblito que se llama Ai. Así, Ai. Ai. Y era tan chiquito, H-A-I. Y era tan chiquito el pueblo que Josué dijo, tan sencillo, mando a 2 para que vean más o menos cómo está la cosa. ¿Cuántos viven ahí? ¿Qué cantidad de ejército debo mandarles? Sencillo, con una mano en la cintura, los vamos a vencer. Pero la sorpresa fue que ese pueblo pequeñito, que ni siquiera aparece en el mapa, que tiene, su nombre consta de 3 letras, una es muda, los vencieron. Y Josué decía, ¿cómo es posible? Yo quiero entender que mandó a los hombres mejor preparados, a los más valientes, que no se iban a hacer para atrás, y los vencieron. Y entonces Josué se acerca con Dios y le dice, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y Dios le dice, como diciendo, bueno, ¿que no te das cuenta? Antes de venir a pedirme, ¿que no te das cuenta lo que está sucediendo? ¿Qué le dijo? Israel ha pecado. Israel ha pecado, por eso los vencieron. No fue por debilidad en armamento, en milicia, en habilidad para pelear. Los vencieron por el pecado, porque ellos guardaban las cosas que no guardasen. Vayan y destruyan todo y no recojan nada, ¿sí o no? Guardaban el cochinito, guardaban el oro, guardaban cositas así. Y por eso los vencieron. Porque no estaban de acuerdo a lo que Dios establece. Y posiblemente algo así nos pasa. Pero ahora, yo creo que la solución a este punto es que antes de que empecemos a orar, o cuando empecemos a orar, nos pongamos a cuentas con Dios. Perdóname. En esta área de mi vida he pecado. Confiesa a Dios. Y yo estoy seguro que cuando hacemos eso, Dios te va a escuchar. Dios nos va a escuchar. Y digo nos va a escuchar porque a veces nos unimos como iglesia y empezamos a orar por las peticiones de nuestros hermanos. Entonces, lo que limita oraciones, el hecho de que consideremos que nuestras oraciones no son contestadas, es porque hay algo mal en nuestras vidas. Y todos tenemos algo malo. Todos. No sé si modestia aparte, de verdad que un pastor siempre me dijo, nunca prediques diciendo yo, luego yo y después yo. Pero pues no lo aprendí. Pero si se dan cuenta, cuando los dirijo en la oración, siempre hemos dicho, Señor, nos ponemos a cuentas contigo. Nos ponemos a cuentas. Perdónanos. No somos dignos, yo no soy digno de estar acá frente a ustedes ni dirigiendo la alabanza. Pero pido perdón a mi Dios. Porque también dice ahí de aquel que poniendo la mano, mira hacia atrás. Entonces, tenemos que tratar de hablar lo mejor que podamos de Dios si queremos que nuestras oraciones y nuestras peticiones sean escuchadas y posteriormente contestadas. ¿Cómo lo vamos a subsanar? Poniéndonos a cuentas con Dios. Dios nos pone las cosas a veces muy complicadas, pero a veces te dice algo muy sencillo. Ponte cuentas conmigo. Confiésame tus pecados. Él ya los conoce. Nos perdona y podemos expresar lo que sentimos en nuestro corazón. Siguiente. Esta es una de las más difíciles para mí y créanme que lo estoy experimentando en este momento en mi vida. Para que nuestras oraciones tengan impacto allá en el cielo con nuestro Dios, tenemos que perdonar antes de orar. Permítanme hacerles la sugerencia.
Igual y no tengo que ir con la persona, porque nuestro corazón es duro y porque a lo mejor nos hemos ofendido. Pero desde allí donde estamos orando, puede ser que sí mencionemos el nombre de esa persona y decirle, fulano de tal, yo te perdono. Para que Dios escuche nuestras oraciones. Marcos 11, 25, 26 dice, cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo en contra de alguno, dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros perdonáis, no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará nuestras ofensas. Y yo aquí le agregaría, porque si no perdonáis, nuestro Padre no escuchará tus oraciones, no escuchará tus peticiones, no pondrá atención a tus necesidades. El perdón será cuestión de otro estudio. No es tan sencillo. Me ofendiste, te ofendí, te perdono, jajaja, se acabó. No, no es así. Y máxima entre nosotros, como hermanos, o entre pareja, o entre familia. No es así. Como hermanos de sangre, ¿cuántas veces nos peleamos con mi hermano, con Crescencio? Con Toño ya no tanto porque nos llevamos mucho de diferencia. Incluso hasta los golpes. Pero al otro día como si nada. Pero éramos unos niños. Vamos creciendo y se va perdiendo eso. Y no es tan sencillo perdonar. Que no es tan sencillo. Díganmelo a mí. Díganmelo. Dímelo. No es tan sencillo perdonar. Y menos cuando hay orgullo. Pero es necesario perdonar. A ver, díganmelo. Ahora yo se los voy a decir a ustedes. Es necesario perdonar. Es necesario perdonar. Y poco a poco. No suceden las cosas de la noche a la mañana. Dios lo puede hacer así, rápido. Pero hay cosas que nos impiden, como el orgullo, exactamente. Y muchas otras cosas. No se me olvida que me quedaste de ver 1,000 pesos. Pero tenemos que perdonar. No sé si sea los que más avanzados, no sé si sea correcto que yo les diga, menciona a esa persona el nombre y perdónale. Ya después de algún tiempo tendrás el valor espiritual para ir a decirle perdóname. Pero hay que hacerlo. Que no se quede nada más aquí en un estudio y todos digamos, sí, muy bien. Pero saliendo ya se nos olvida todo. Y a ver si también estoy diciéndoles todo lo que pensé, porque luego, como les decía el otro día, luego se me olvida todo. Siguiente. Orar en la voluntad de Dios. Siempre hay que decirle, de acuerdo a tu voluntad. Primera de Juan 5, 14, 15 dice, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y eso tendrá que ir incluido en nuestras oraciones. Agreguen esa partícula allí en sus oraciones. No te pido esto, pero hazlo de acuerdo a tu voluntad. Y Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En otras palabras, sabemos que tenemos la respuesta a nuestras oraciones y a nuestras peticiones. Pero siempre y cuando entendiendo o pidiéndole que entendamos la voluntad de Dios, y a veces no logramos entenderla. La voluntad de Dios es darte algo distinto a lo que pediste. La voluntad de Dios es solucionar un problema distinto a la solución que tú estás planeando o estás pensando. Dentro de su grande voluntad. Por el que nos invitaron a orar, que murió, es voluntad de Dios y Él sabrá. Lo que yo tengo que orar es para que haga la voluntad con esa familia que está aquí, que todavía entiende, que todavía vive. Porque por voluntad de Dios estamos ahí presentes. Ya no podemos hacer nada por el que ya se fue, pero se puede hacer mucho por los que están acá. Pero siempre díganle así, Señor, pero haz tu voluntad. Y yo me someteré a la voluntad, a tu voluntad, a lo que tú decidas. Pero haz tu voluntad en mi vida, en el problema, en la situación, en la enfermedad. Que haga Dios su voluntad. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Este pasaje lo hemos visto muchas veces. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es, díganle ustedes, la buena voluntad
de Dios, agradable y perfecta. Y déjame decirte, cualquier cosa que Dios haga en tu vida, de acuerdo a tu petición, de acuerdo a tu necesidad, va a ser buena, agradable y perfecta. Ahora vamos a decirlo todo. Lo que Dios haga en mi vida va a ser bueno, agradable y perfecto. Porque es ante los ojos de Dios, no ante mis ojos. Porque a veces somos tan extremistas y ahí tenemos a Jonás. Para lo que nosotros es negro, para los Dios es blanco. ¿Sí se está entendiendo? Hay que entender entonces cuál es la voluntad de Dios y pedirle que nos ayude a entenderlo. Bueno, hay alguien a quien le tenemos que pedir. Ahorita lo vemos. No nos olvidemos entonces cuando le pidamos. Haz tu voluntad. En esta situación haz tu voluntad. Y enséñame a someterme a esa voluntad. A lo que tú decidas. Finalmente Él es dueño de todo, de tu vida y de la mía. De los tiempos, del planeta, del agua. Mis hijos me dicen, papá, ¿se va a acabar el mundo por falta de agua? La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Pero si dentro de la voluntad de Dios está que por la falta de agua se muera la tercera parte de la tierra, es lo que Dios hacía. Dios así lo designó. Y por tanto nos sometemos a la voluntad de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Podemos continuar? Y bueno, esta parte yo creo que tendremos que seguir insistiendo, tanto ustedes como nosotros. Porque pues hay que tener fe para pedir. Hay que tener fe. ¿Qué les digo? ¿Qué más les digo? Ustedes ya lo saben. Pero vamos a leer, dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuántos hacen suya esta palabra? Entonces, antes de orar hay que creer que va a suceder. Si no lo crees, si ni tú mismo te la crees. ¿Nunca les han dicho esa frase? Ni tú mismo te la crees. ¿Cómo me vienes a invitar a orar si ni tú te la crees? Entonces, tenemos que orar en fe. Pero es que ya dijiste que es la voluntad de Dios. Pues ten fe en que va a suceder lo que tú estás pidiendo. Pero es que ando mal en pecado. Pues pide perdón, pidamos perdón. Yo creo que puede suceder. Después de mucho tiempo, a ver, levanta la mano, ¿cuántos esperaron 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 11 años para que Dios contestara? Levanta la mano. No estamos diciendo ni qué ni cómo. Pero ¿cuántos tiempo esperamos para que Dios contestara? Muchas gracias, bájenla. Y al final contestó. Ya ni nos la creíamos. Y a lo mejor hasta decíamos, ya qué casa tiene. Pero era la voluntad de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Esta persona que me vino a visitar hace rato me decía, quería venir a verte, quería venir a buscarte. Y le digo, no te preocupes, los tiempos de Dios son perfectos. Aunque no lo podamos entender, porque miramos las cosas desde el punto de vista carnal, terrenal, por eso nos han insistido tanto. Todavía ayer nos decían, pero bueno, Marcos 11:24 dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y eso vendrá. Pero crean que lo recibirá, creamos que lo recibiremos. Ya cuando menos por actitud, hombre. ¿Qué es lo que piden allá los empresarios? Hoy califican más la actitud que la actitud. Ya por actitud. Por sentirnos bien. Santiago 5:15. 1:6 primero. Pero pida con qué? Pida con fe. A ver, dile que está a tu lado. Pide con fe. A ver, dígale. Pero pida con fe. Dile, pero pide con fe. Todos estamos esperando algo, ¿sí o no? Todos estamos esperando algo. Algo estamos esperando. Pues pídalo con fe. Pídalo con fe. Y ya si crees que tu fe no es suficiente porque todos tenemos la misma medida de fe, pues ya pide oración a los hermanos y entre todos le echamos un montón, como dicen los mexicanos. Imagínense la fe de todos. Hay que poner a operar esa fe. ¿En dónde voy? Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Pero ahí el punto es la fe. ¿Y qué dice? Y el enfermo, y salvará al enfermo y el Señor lo levantará.
Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Opera la fe, sí o no? Uno, en el enfermo, en la enfermedad, opera para levantarlo, y aquí habla de que posiblemente haya pecado. Y luego también dice, y ese pecado será transformado. Pero siempre y cuando pidamos con fe, en otro nivel. No sé si lo logran sentir, decía el pastor el otro día. Cuando nos comentaba de Noemí con su nuera Ruth, la dimensión de ese pasaje. Y así como que nos metíamos en el mensaje, ¿o no? Como que estamos dentro del mensaje y como que nos metemos a esa atmósfera que estaba sucediendo en ese momento. Metámonos ahí en la fe. ¿Cuántos llevamos? Y para mi juicio viene lo mejor. Que es algo que nos han estado predicando. Y dice, orar en el Espíritu. Perdónenme si alguno no está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Pero no sé si les ha pasado que hacemos oraciones y así como que, pues no sentí nada. O sea, la oración no. Necesitamos, no sé, que la oración nos despierte, que la oración nos mueva, que la oración nos sacuda, que la oración nos haga meternos en esa atmósfera de paz, de tranquilidad, de armonía, de perdón. Necesitamos hacerlo. Los que oramos y dirigimos la oración aquí en la iglesia, tenemos que hacerlo así. Para que no sea una oración vana, para que no salgamos igual como entramos o hasta peor de como llegamos. Que salgamos bendecidos. Pero porque la oración tiene que hacer ¿en el qué? Tiene que hacer en el Espíritu. Dios es Espíritu. Ahorita vamos a revisar algunos. Entonces Efesios 2:18 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. Judas 20 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, pidiendo en el Espíritu, no es el tema, alabando en el Espíritu. Dios es Espíritu y es necesario que los que alaben en Espíritu y en verdad. Ahora vamos al tema que nos compete. Es necesario que los que oren en Espíritu y oren en verdad. No sé si se dan cuenta de la dimensión o dimensionan la dimensión, válgame el pleonasmo. Orando en el Espíritu. Tenemos que sobrepasar los límites terrenales. Yo siempre digo, Dios mío, permite que nuestras oraciones traspasen estos muros y estas paredes y este techo y lleguen hasta tu misma presencia. Eso significa permítenos orar en el Espíritu, recibir las cosas en el Espíritu, leer la Biblia con el Espíritu, discernir las cosas en el Espíritu. Más adelante viene Romanos 8:26 dice: y de igual el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí les va el ejemplo. Aparte de que el Espíritu nos va a dar entendimiento para orar en ese nivel, el Espíritu va a orar por nosotros. Una vez a un hermano le dijeron, perdónenme por la palabra, pero la tengo que decir: hermano, ¿usted puede orar por favor por tal cosa? No me acuerdo si era para despedirnos o para iniciar el culto o por la ofrenda. Y el hermano decía: es que soy muy tarugo para orar, decía. Pues pídele al Espíritu que te dé palabra. No lo vamos a hacer para no sentirnos mal, pero ahorita puedo pasar a cualquiera de ustedes acá enfrente y decirles: oren por las peticiones, y lo tendremos que saber hacer. Cualquiera de nosotros puede pasar acá enfrente, ¿o no? No, también es correcto y es válido que digan no, y por eso estamos haciendo el estudio. Y por eso yo decía, ¿cómo aplicamos un plan B para que estos temas se toquen en la iglesia? Pues ahí Dios me decía: tú eres el plan B. Hoy vamos entendiendo muchas cosas y van a ver que las oraciones van a fluir. Con todo respeto, un tiempo una hermanita se me acercaba y me decía: anóteme unas oraciones. No es así de fácil. Si no, imagínense, voy a hacer un libro de oraciones. No, o sea, tan fácil lo hago. ¿Cómo le pondremos? 1000 oraciones para los cristianos, algo así. No, y créanme que trataba de escribirlas y no podía.
Y con esto no quiero decir que soy lo máximo para... No, hermanos, no se trata de eso. No me lo tomen así. No se trata de eso. O algunos estarán pensando, ay, pues de menos cada 8 días. ¿Sí o no? O sea, pues de menos cada 8 días aquí me aviento por lo menos 3. Y no crean que está fácil. Yo le decía al pastor, yo ya no quiero predicar, pastor. Y él me decía, no, sí, tienes el don, tienes el ministerio. Y más vieran los catorrazos que estoy recibiendo ahorita. Pero no importa, estamos aquí, todavía estoy aquí. Y hasta donde Dios nos dé, porque no es con mis fuerzas, porque no es con fuerza ni con espíritu. Perdón, porque no es con ejército ni con fuerza, sino es con el Espíritu de Dios. Eso es lo que hacemos las cosas. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, sí, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, que ese es motivo de otro estudio que vamos a recibir y que ya estoy preparando, porque también hay que cantar con el Espíritu, pero me regreso, oren con el Espíritu, con el entendimiento. Regresemos a nuestro ejemplo de la mañana. A ver, les dije que les iba a platicar algo de la luz, ¿se acuerdan? No voy a decir nombres, pero esto sucedió en el 2021. Yo estaba muriéndome de COVID, literalmente, y habíamos cometido un gran error ahí en la luz. Ya se imaginarán qué hicimos para pagar menos. ¿De qué se ríen? ¿También lo han hecho? No es cierto, Juanito. Ya sabes que, no, como diría mi pastor, no se enoje. No se enoje. No oír nada, Marquitos. Pero miren, y entonces estaba yo de COVID, yo con el tercer día aislado, y me tuve que levantar para ir a comisión. Pero aquí el punto es, y el ejemplo se los pongo, porque con qué cara le voy a pedir a Dios y le voy a decir, Dios mío, ayúdame, porque puse un diablito y ahora me están cobrando. Imagínate qué me va a decir Dios. Pues si tú te metiste en esto, ¿cómo me vienes a pedir ayuda? ¿Con qué cara me va a haber dicho? Y llegué con el ingeniero y le dije, yo no me vengo a justificar, yo vengo a ver cuánto se debe. Pero no me van a preguntar cuánto se debía. Pregúntenme, 17,000 pesos. Y en ese momento yo decía, o lo pago o lo guardo para que me entierren. Pero sí se entiende el ejemplo. O sea, ¿con qué cara voy a decirle a Dios, ayúdame, es que puse un diablito y ahora me están cobrando? ¿Qué me va a decir Dios, Yasmín? Tú te metiste en esto. ¿Por qué no pediste ayuda antes de hacerlo? Porque hay que pensar para hacer y no pensar. Hay que hacer para pensar y no pensar para hacer. Algo así dice. Porque hay que pensar para hacer y no hacer para pensar. Y lo tengo escrito en mi libro. Lo bueno fue que lo dejé abandonado y entonces Dios obró. Y les digo por qué. Porque después de un año, después de que salí del hospital, regresé a preguntar cuánto se debía y me dijeron, no se debe nada. Yo dije, wow, qué grande es Dios. Pero al final sí me cobraron. Me cobraron 12,000 pesos. Y ahí todos, bueno, esa es una la-nota. El otro día iba yo a la escuela, los que conocen, yendo a Chapa, ya me estoy llevando mucho tiempo, tengo que apurarle. Di la vuelta, ¿y qué creen? El tránsito ahí, venga para acá. ¿Qué tenía que decir? Dios mío, ayúdame que no me cobren la infracción. No, había cometido la infracción. Y luego pensé, dije, ¿ahora qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué miento? Llegó la oficial, ya ven que ahora son mujeres, llegó la oficial y dice, sus documentos, por favor. Esos documentos ya olvídate, si no das la mordida ya no te los van a devolver. Y créanmelo, aunque no lo doy yo lo evidencio. Pero créanme que a veces sí digo, Dios mío, ¿qué hago? Le dije, levante la infracción. No, pero es que mire, levante la infracción. No, pero es que, y ahora sí, ahí sí ya me estaba enojando. Oye, pues te estoy diciendo que lo levantes. Estoy aceptando mi culpa, estoy aceptando que fallé. Levántala. No, pero es que debe tener cuidado. Levántela. Y entonces yo le dije, me revuelven mis documentos. O levanta la infracción o me los devuelve porque yo me tengo que ir a trabajar. Bueno, ya váyase. Pero aquí el punto es, pues cometí el error. El otro día agarraron a mi mujer con la licencia, que por cierto hay que renovarla. Y mi mamá me decía, pero voy a creer, hijo, ¿cómo es posible que no la ha sacado? Y le digo, mira, jefa, la licencia cuesta 1,700. Y ahorita nos cobraron 600, pues ya gané. Pero vamos a tener que hacer, no sé si me doy a entender. O sea, el discernimiento, el entendimiento, te da para eso. Te tiene que dar para eso, el cómo llegar a Dios con tus cosas, con tus problemas. Porque si es algo que tú generaste, pues ahora pídele sabiduría para que te dé la sabiduría para poder resolver lo que tú mismo generaste. Y nada de que, ay, pobrecito de mí, no, pobrecito no.
Usted estaba consciente de lo que estaba haciendo, ¿o no? Pues ahora no me venga con esas cosas. Oramos por el enfermo, oramos por el moribundo. A mi hermano le ha tocado, ¿eh? ¿Qué haríamos en ese momento? A ver, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos si nos invitan a orar por una persona que está en su lecho de muerto? ¿Cómo oraríamos? ¿Cómo sería? Por eso estamos hablando que oremos al Espíritu. Y Dios, el Espíritu, te va a guiar para poder orar. Yo diría, vamos a orar. Yo le tomaba su mano y le hacía hacer la oración de fe, Beto, ¿sí o no? Acepta a Dios como tu Salvador. Pide perdón de tus pecados y pedimos que Dios haga la voluntad en tu vida, ya entre nosotros y después de tu vida. Porque yo he escuchado en algunos velorios, ya se fue con Dios. Nosotros no podemos mentir. ¿Nos ha pasado o no te ha pasado? Una vez el pastor, cuando estábamos en la otra iglesia, le dijo a mi hermano Chen, ve a ver a fulano porque ya. Llegó mi hermano Chen, lo por ahí, el otro día murió. Ya el resto es Dios y Él. Ya no nos compete a nosotros. Dios, el Espíritu, te da el entendimiento. ¿Cuántos han intentado orar y a la vuelta de medio minuto ya no sabes qué decir? O ya no sabemos qué decir. Pídanle al Espíritu Santo que nos ayude. Él les ayuda. Él dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestras debilidades. Y orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y el Espíritu velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, allí ya es orar por el Espíritu, y si el Espíritu te da para orar por los que oran. No sé si me doy a entender. Hace un tiempo que dimos el estudio, dijimos que no todos oramos, ¿eh? Alguien está pidiendo una petición y no todos oramos. Si consideras que no sabemos orar, pues ora por los que están orando. Ora por los que sí oran. Y hacemos fuerza. Vamos a continuar. Ya vamos a terminar, ¿eh? Y viene esto que a mí me gusta bastante. Oren en el nombre de Jesús. En todas sus oraciones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Juan 14, 13 y 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre, otro punto, pongan atención. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, hablando Jesucristo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pídele todo lo que quieras a Dios. Y al final tienes que decirle, en el nombre de Jesús. Pídele que sane al enfermo y dile, en el nombre de Jesús. Pide que salga ese demonio que nos está molestando. ¿Cómo va a salir? En el nombre de Jesús. Eso es bien importante y tiene que estar presente en todas nuestras oraciones o en la mayoría de nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Juan 16, 23 y 24 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, que dice, os lo dará. Os lo dará. Eso ya estaba ahí, no lo estoy inventando. Los más avanzados ya se me están durmiendo, porque ellos ya lo conocen, ellos ya lo saben, pero sobre todo ellos ya lo hacen. Y por eso les parece muy básico. Pero vemos otros que no, vemos otros que los tenemos que recordar, o en su caso, los tenemos que enseñar. Y ya no va a haber excusa. Ya no va a haber excusa porque ya se lo estamos diciendo. Por eso a veces nos critican que no venimos los viernes y ahí no tengo nada que decir, pero hay otros que ni los viernes ni los sábados, caray. Pero bueno, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice Jesús. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Yo aquí agrego otra cosa. Pedir en el nombre de Jesús y lean la Biblia para que utilicen fragmentos de la Biblia, promesas de la Biblia. E incluso cuando tenemos que pedir perdón, ¿se acuerdan en el Salmo 51? Los comentaristas dicen que después de que David se llega a Betsabé, escribe el Salmo 51 y le dice, ten piedad de mí, oh Dios. Dice, conforme a tu misericordia, lávame, dice. Lean el Salmo 51. Cuando estés en angustia, recita el Salmo 91.
Caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Y aunque tus enemigos se multipliquen, tú estarás debajo de las alas del Señor. Así tenemos que orar, así con esa autoridad, así con esa certeza de lo que estamos pidiendo va a suceder. Así tiene que ser. Que nuestra oración nos fortalezca y no nos debilite. Que nos llene de gozo y no de tristeza. Que nos llenes de esperanza y no de desesperanza. Que nos nutra y no que nos engorde. Así debe ser la oración. No sé qué siga. Regrésate un poquito. Y luego, regresa un poquito, hija. Una antes. Todo se lo debemos pedir al Padre. Pongan atención. Al Padre, al Padre, al Padre. Por eso dice Padre nuestro que estás en los cielos. No dice Jesús nuestro que estás en los cielos, dice Padre nuestro. Todo se lo tienes que pedir al Padre. A ver, repitan conmigo. Todo se lo tengo que pedir al Padre. Todo se lo tenemos que pedir al Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. En el entendido de que Dios, Jesús o Jesucristo y el Espíritu son uno mismo, pero cada uno tiene su papel, cada uno tiene su rol. Al Padre en el nombre de Jesús, con la intersección del Espíritu Santo, con la guianza del Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. De los que somos líderes tendremos que cuidemos esa parte porque la gente de allá afuera está aprendiendo de nosotros. No crean que es bien sencillo estar acá adelante. Créanme que no es nada fácil. No es nada sencillo. No es nada sencillo. Es bien complicado. Y por eso me atreví a dar estos estudios, porque siempre lo digo. Yo veo gente que cierra los ojos y no los vengo a juzgar. Que oran, otros que es infinitamente indiferente lo que nosotros hacemos. Ya vendrá otro estudio. Pero a veces así es. Fíjense, vamos a regresar un poquito, hija, por favor, regresen. Fíjense, hasta donde estaba con Nehemías, hasta donde estaba con Efesios. Regresa. Mateo, vamos a terminar ya. Regresa más, un poquito más. Antes, regresa. Ahí, Esdras, en Isaías. ¿Ustedes creen que Isaías estaba así, tranquilo? Aquí no se ha cortado la mano de Jehová. O sea, no. Él estaba en un ambiente de espíritu. Jacob luchó con el ángel con una bendición. Los ángeles tienen la característica de que se personifican, incluso hasta comen, ¿o no? Pero yo estoy seguro que esa lucha que tuvo Jacob fue en el espíritu. Cuando Moisés iba a hablar con Dios allá en el monte Horeb, era parte natural y gran parte en el espíritu. Cuando David se acercaba y escribía los salmos, no era en el sentido natural, tenía que estar en el espíritu para poder entender. Cuando Jesucristo se iba al Getsemaní, no se iba a orar en el sentido literal, se iba a orar en el espíritu. Los apóstoles tuvieron que andar en el espíritu para poder hacer sus milagros, pero tuvieron que andar en el espíritu para poder creer lo que habían vivido con su maestro, porque a pesar de esos 3 años que estuvieron ahí con él, no pudieron aprender casi nada. Tan es así que llegaron y le dijo, tus discípulos no saben orar por un enfermo. ¿Y qué les dijo él? ¿Qué les dijo? ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? Les dice. Pero ¿saben cuál era el secreto? Todavía no recibían el Espíritu. Al grado de que decía Pedro, que Pedro solamente tocaba, la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y los enfermos sanaban. No era Pedro como tal, sino era el Espíritu de Dios que vivía en Pedro, que se movía en ellos. Cuando Pablo estaba a punto del naufragio en el 3er viaje misionero, si no mal recuerdo, él tenía la potestad. Andaba en el espíritu y el espíritu le daba para estar tranquilo. Cuando lo metieron a la cárcel, no estaba cantando y cantaré al Señor por siempre. Él estaba cantando en el espíritu. Y así debe ser. Y todos. No es el ministerio de uno solo. No es responsabilidad de uno, es responsabilidad de todos. Responsabilidad de orar por nuestros hijos y orar en el espíritu. También tenemos un estudio y vamos a revisar lo que está pasando con los jóvenes. Pero ese no es el punto. Ahora quiero regresar. Es que se me olvidó ya poner lo último. Regresa. Vamos a leer esto todos
y ya cada quien le da su interpretación. Vámonos es que no sé si puse Mateo o Lucas, hasta el final, hija. Vayan buscando Lucas 11, 1 al 13, y con eso terminamos. Lucas 11, 1 al 13. Quiero que leamos esta parte donde precisamente sus discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Dice: enséñanos. Yo siempre le digo a mis alumnos, yo ya hice mi parte, yo ya les enseñé, ahora les toca a ustedes ponerlo en práctica. Ahora, ¿por qué no tomé? Es bueno tomar esa parte para también mostrar la manera en que se tiene que orar, porque ahí está el patrón. Pero si tomamos esa parte y empezamos a repetirlo, eso se convierte en rezo y se convierte en una vana palabrería. Si lo repetimos literal, no. Entonces, a ver cómo dice. Vamos a leerlo. Todos juntos. Aconteció que estaba Jesús orando en el lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también. Hasta ahí, a ver, hasta ahí. Dice: y líbranos del mal, amén. Josué, ¿puedes seguir leyendo lo demás? Nosotros lo seguimos con la vista. Sigue leyendo lo demás. Hasta ahí. ¿Puedes repetir lo último? Sin embargo, por su importunidad. A ver, ¿qué entendemos de esa partecita? El vecino, la persona ya estaba durmiendo. Y hasta la gente de acá afuera, así dice, si ya estás durmiendo, si ya no te levantes. Pero dice, por la inoportunidad del que está pidiendo, se va a levantar y le va a atender. Denle la interpretación que ustedes quieran. Pero yo ahí quiero entender que al final de la historia, pídele a Dios. Y por la, ¿cómo dice? Importunidad. Dios te va a contestar. Dios no va a contestar. Ahora, ¿qué les parece si hacemos una oración conforme a todo lo que hemos revisado? Digo, ahí está la teoría, a ver, les va la práctica. ¿Están de acuerdo? Y es más, ni cierren sus ojos ni se agachen, así como estamos. Así como estamos. Vele pasando, hija, veme y le vas pasando. Vamos a orar conforme a lo que vimos. No, síguele hasta el principio. Vamos a orar conforme a lo que vimos, ¿de acuerdo? Es la que sigue. Empezamos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y en este momento pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestra maldad, por nuestra perversidad, por nuestra vileza, por nuestra infamia, por nuestra injusticia, Señor. Tu palabra dice que aunque nuestros pecados sean como la grana, tú los vas a emblanquecer como blanca lana. Sigue. Antes de que nosotros te pidamos, antes de que nosotros ofrezcamos a ti nuestros sacrificios de alabanza, nuestra oración, nuestra petición, queremos perdonar a las personas que nos han ofendido. No las tenemos aquí enfrente, pero sí conocemos su entrada y su salida y conocemos su nombre. Por tanto, yo perdono, y ahí ponemos el nombre de la persona que estamos perdonando. De tal manera, Señor, que tú también puedas perdonar mis ofensas y puedas escuchar mi oración, y esa oración se va a convertir en una oración de fe. Porque, Señor, tú nos has enseñado
que la oración tiene que ser con fe. Y mi fe es más grande que un grano de mostaza. Y por consecuencia, todo lo que yo pidiere en tu nombre, estoy seguro que va a suceder. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, estoy seguro que voy a recibir lo que estoy pidiendo, aunque no lo pueda ver, aunque no te pueda ver. Yo sé que tú estás obrando, Señor, en fe. Y pedimos a tu Espíritu que interceda por nosotros, que nos ayude a pedir como conviene, que nos ayude a discernir la forma correcta, la manera correcta, que nos ayude a encontrar las palabras para que puedan penetrar tu corazón, Señor, para que puedan llegar hasta tu presencia, para que pueda yo dejar este cuerpo corruptible y que mi oración se vuelva incorruptible. Pedimos tu Espíritu Santo que se mueva en nuestras vidas y que redarguya nuestros corazones y que brote de ellos toda la palabra fiel y toda palabra verdadera, que pueda endulzar tus oídos y pueda hacer que mi oración sea contestada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todas las peticiones que tengo y todas las peticiones que tienen mis hermanos van a suceder en el nombre de Jesús, porque ya hemos perdonado, porque ya nos hemos puesto a cuentas, porque hemos pedido tu Espíritu que redarguya nuestros corazones. Por eso sabemos que en el nombre de tu Hijo amado, aquel que dio su vida por mis pecados, aquel que dio su vida, Señor, por mi vida misma, Él es el que intercede por nosotros. Lo creemos en nuestro corazón. Por eso seguimos pidiéndote, Señor, que hágase tu voluntad en nuestras vidas, porque tuya es la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén, Señor, amén, amén. Descansen en el Señor, descansemos en el Señor. Y eso lo tenemos que hacer a través de la oración, el venir y el cantar, el escudriñar la palabra, el escuchar la palabra. No son menos importantes, pero la oración es lo que soporta, es el cimiento, son los pilares, es la estructura que nos va a sostener nuestra vida como cristianos. Es la oración, es la oración, es la oración. Y debe ser la oración. Yo no soy nadie para criticarte, la verdad es que me siento sucio al estar aquí adelante. Pero por eso pido perdón cada vez que estoy acá. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Yo no sé cuál sea tu necesidad, yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé cuál sea. Yo no sé por qué Dios pone apatía en nosotros, pero Dios sí lo sabe. Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está en este lugar. Ya habrá tiempo para revisar también eso. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte a nuestro Dios? Porque Dios es grande, porque Dios es poderoso. Y en ese mismo tenor, vamos a hacer una oración por las peticiones. ¿Hay alguna petición? Después de todo lo que revisamos, ¿hay alguna petición?